Hola, bueno, ya estamos. Hola Gaby, bienvenida. Buenas. Hola, André, muchas gracias. Bueno, qué lindo verte. Tenía muchas Igualmente. ganas de este encuentro, Gaby, la verdad. Bueno, yo le voy a presentar a Gaby, me voy a presentar a mí. Estamos preparando dentro de la formación de duelo gestacional y natal el módulo 5, que es el módulo de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Así que bueno, mi nombre es María Andrea García Medina, ya me conocen. La vamos a presentar a Gabriela. Se llama Gabriela Soledad Cantero, es una colega que en realidad es trabajadora social y está muy empapada en el tema porque ella se desempeña en el municipio de Moreno. Así que Ujú. bueno, Gaby, bienvenida. Me gustaría que Gracias, André. te presentes vos, ¿eh? Bueno, dale, muchas gracias. Primero agradecerte que seas tan generosa siempre con estos espacios que brindas de formación y sobre todo para tener en cuenta a tus propias alumnas. Me parece maravilloso. Mi nombre es Gabriela, yo soy trabajadora social, esa es mi profesión de base. Después tengo algún recorrido por lo holístico, que es también lo que me interesa. Estoy trabajando hace algunos años en el sistema de salud. Ustedes saben que el trabajo social te formás y después podés ir para el lugar que vos más te sientas cómoda. Transité algunos lugares relacionados a oficinas de empleo, a programas para jóvenes, y en algún momento de la vida encaré para el lado de salud y me tocó encontrarme con compañeras que venían trabajando fuertemente la idea de poner sobre la mesa la interrupción legal del embarazo, eh, y existía una red y todo un mundo nuevo para mí en salud, pero bueno, con mucho impulso, y a la vez empecé a trabajar en políticas de género en otro municipio, entonces como que ahí mi perfil se terminó de definir por el acompañamiento de las mujeres en general, y en particular la salud sexual es lo que me vengo formando últimamente. Eso. Qué interesante, Gaby, qué interesante. Y contanos ahora qué cargo o qué función desempeñás. Y de paso, Bueno, yo empecé trabajando en un programa que se llamaba Dirección de Maternidad e Infancia, como trabajadora social de ahí, que es un poco acompañar toda la política sanitaria que tiene que ver con pensar la salud materno-infantil, ¿no? Pero había una línea de salud sexual que no estaba muy visibilizada, era solo la entrega de métodos anticonceptivos, como para que entiendan el sistema de salud en Buenos Aires y en Moreno, que en el lugar donde yo trabajo, eh, se organiza por niveles, ¿no? Está el primer nivel de atención, que son las unidades sanitarias o los centros de salud, como los conozcan, o los CAPS, en los barrios, que es como el primer acceso que tienen las personas de los barrios a la salud, y eso por lo general depende de los municipios. Yo trabajo en el municipio de Moreno, en la Secretaría de Salud, que atiende las necesidades de estos centros de salud. Después está el segundo nivel, que tiene por complejidad son los hospitales, que pueden depender de la provincia, de nación o del municipio. Hay hospitales municipales. Nosotros no tenemos. En Moreno tenemos un hospital provincial y la maternidad Estela de Carlotto, que la mayoría la debe conocer. Bueno, empecé trabajando en la línea de salud sexual ahí, con una directora que era muy pila y muy piola, y ella fue impulsando el tema de la ILE para que sea reconocida en el municipio. Bueno, ella hoy con la nueva gestión asumió otro rol de subdirectora, de subsecretaria, perdón, entonces pudo ahí empujar la creación de un programa municipal de salud sexual. Entonces todo el bien, trabajo que veníamos coordinando ahí, sin estar en un raviol, digamos, ahora tiene como una especificidad y por ende más profesionales, más... Yo ahí soy parte del equipo, digamos, bien. que está conformado por una médica generalista, una psicóloga, algunas administrativas, una compañera trans también, porque estamos abriendo el consultorio de salud sexual integral, bueno, etcétera. Pero en ese lugar yo me ocupo básicamente de lo que es el eje de la interrupción legal del embarazo en todo Moreno. Wow. Eh, es un montón porque al principio, ya les cuento, cuando esta compañera impulsaba visibilizar la ILE, había solo dos centros de salud que realizaban las consejerías, ¿no?
consejerías es esto, que uno pueda ir con un embarazo no deseado a una salita y alguien le dé toda la explicación de cuáles son sus opciones. Bien. Y en ese momento solo había dos, y gracias a las capacitaciones que venimos haciendo hace algunos años y los equipos que se fueron animando a encarar esta problemática y esta demanda, con mucho acompañamiento y capacitación, hay 16 ahora unidades sanitarias que realizan consejerías en Moreno. Es un número grande, aunque es insuficiente, porque en Moreno tenemos 40 unidades sanitarias, entre postas y unidades sanitarias. Algunas ahora se están creando nuevas, porque es una ¿Qué municipio población tiene Moreno? tiene una población, hoy se calcula, este año deberíamos tener el censo, pero estimativo, más de 500.000 de personas. Ah, es muy Sí, fuerte. algo así como 600.000 personas. Sí, sí. Y bueno, las áreas programáticas de las unidades sanitarias deberían ser de cada 10.000 habitantes, pero algunas cubren áreas programáticas de 30.000 habitantes. Bien. Es un montón. Para unidades sanitarias que tienen quizá 2 enfermeras, un pediatra, ¿no? Como, bueno, la salud. Que aún así, y con todas sus falencias, es un sistema público, es gratuito, ¿no? Y todo eso que hay que siempre remarcarlo porque hay otros países en los que eso no existe. Claro, que realmente no existe. Qué maravilloso. Si hay 40 unidades sanitarias y 16 Ujú. consejerías. Bueno, aprovechamos para que nos cuentes un poquito cómo es esto desde el marco un poco Normativo. normativo, cómo Ujú. Sí, por lo general las dudas surgen por esto de que estamos peleando por una ley, por la IVE, que es la interrupción voluntaria. Entonces muchas personas, inclusive muchos trabajadores de la salud, piensan que todavía el aborto es ilegal. Pero en realidad hay un protocolo nacional que está desde el 2012, ahora está reversionado, en 2015 y en 2019 lo reversionaron nuevamente. Es un protocolo nacional de acompañamiento para las personas que desean interrumpir un embarazo, ¿no? Bueno, no sé si lo desean, pero bueno, lo requieren. lo requiere. Eh, y este protocolo, que es nacional, se basa en el artículo 86 del Código Penal, que dice que el aborto no es punible en los casos de violación, en los casos que afecta a la salud de la mujer o dice, del bebé por venir o de la gesta, y después en los casos de idiotez o algo así, ¿no? Ustedes piensen que el Código Penal está escrito en 1910, no sé, es antiquísimo. Pero bueno, dentro de ese artículo que dice que si el aborto no es punible en el caso de que afecte a la salud de la mujer, este protocolo lo que hace es tomar la definición de salud, que hoy en día es la que rige según la Organización Mundial de la Salud, que es que la salud es más que la ausencia de enfermedad, que afecta a las cuestiones económicas, psicológicas, ¿no? Como todo un bienestar mucho más integral. Ahí está. Como todo eso es la salud, si una gesta interfiere en la salud o afecta la salud de esta mujer, ya sea por la carga mental o por lo que sea, ella tiene derecho a interrumpir. Se desarrolla todo este protocolo, que es muy importante porque el protocolo lo que hace es homogeneizar las prácticas, te da criterio, dónde Una, apoyarte. una Ujú. pregunta, Gaby, aprovecho para hacer. Cuando hay diagnósticos severos como trisomías con cardiopatías severas o algunos diagnósticos incompatibles con la vida, también se puede contemplar Sí, tal cuál. cuál Sí, 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 serían, sí. cuál serían los diagnósticos incompatibles con la vida. Ahí no sé si puedo desarrollarte mucho, porque bueno, eso siempre tiene más que ver con el segundo nivel de atención, que es la Ah, complejidad del hospital. eh, Los médicos lo que hacen, si reciben a una mujer en una entrevista que tiene determinada patología, y que por lo general las mujeres conocen su historia, sí, o por ahí te dicen, mira, en mi embarazo anterior me pasó tal cosa y casi claro, me muero, y me dijeron que no me podía embarazar más, bueno, claro, se deriva a un segundo nivel y ahí solo lo resuelve el hospital. ahí está. Son como las cuestiones menos cuestionadas, ¿no? Porque, Claro, bueno, se supone que si hay incompatibilidad, no es un deseo de la mujer, sino que es una necesidad de salud y el sistema lo tiene que garantizar, claro. digamos, en este sentido.
Ahí Pero lo que decía del protocolo, que era muy importante, pero que no todas las provincias adhirieron. De hecho, la historia de Buenos Aires es que adhirió primero y después se arrepintió de esa adhesión. Bueno, y teníamos como esa cuestión de que algunas provincias sí, otras no. Rosario, por ejemplo, en Santa Fe había adherido y tenían un trabajo fuerte, pero bueno, todas las complicaciones que ustedes ya saben. Lo que nosotros pudimos hacer es adherir como municipio, que habíamos bien, visto algunas experiencias de que si aunque aún la provincia no adhería, el municipio podía independientemente adherir, porque el trabajo se venía haciendo igual, esta es la verdad, digamos. Así que eso fue interesante. Ahora sí, digamos, ahora sí, con programa de salud sexual y con nueva gestión, etcétera, el municipio adhiere y la provincia adherió, así y que la ya estamos provincia todos adhirió, así que qué bajo maravilla. la ley. Ujú. Entonces sería que el primer nivel de atención, que serían las salitas, ¿no? O los Ujú. CAPES, centros de atención primaria, con las unidades, digamos, junto con las Ujú. consejerías, lo que reciben son estos casos en el primer trimestre, hasta la Ujú. semana 12, y, digamos, no se evalúan causales, vos me dirías ahora, Gaby, porque, digamos, como en realidad se contempla la salud integral de la mujer, Claro. En eh, realidad, ya o como sea, sí, sí y no. Lo que se hace es, o sea, lo que nosotros trabajamos en que es, fuertemente es en que el deseo de la mujer tiene que ser respetado porque es su derecho. Entonces, si quiere interrumpir, tiene que acceder, bien. digamos. Después, lo que se hace es explicarle a la mujer cuál es la situación legal en la que estamos y por la que nosotros sí o sí tenemos que certificar una causal. Ah, ok. Que no es que la queremos perseguir con un motivo, sino que necesariamente tenemos que poner por qué ella decide interrumpir este embarazo. Entonces muchas de ellas te van a decir porque, porque no puedo, porque no lo puedo mantener, porque estoy en una situación donde mi pareja me violenta, que se ve mucho, o no me deja tomar anticonceptivos, o no sé, múltiples, como vino borracho y me obligó a tener relaciones y yo no quería, y yo no quiero tener más hijos, o me quiere tener todo el tiempo embarazada. Eso se ve mucho, lamentablemente, pero bueno, después también hay situaciones donde falló el método, por ejemplo. Estaba tomando pastillas y no sé qué pasó, o Ujú. usamos preservativo, o lo que sea, que también hay una probabilidad de falla del método, eso es real. Entonces, hay una planificación, hay una mirada sobre ese proyecto de vida que se ve interrumpida por una situación que la mujer no eligió, digamos. Bueno, puede ser eso, puede ser porque está Embarazos estudiando y adolescentes, trabajando. embarazos adolescentes, Ujú. ¿eh? Sí, bueno, se ve mucho. Lo bueno es que también el tema del feminismo vino a instalar sobre la mesa cuáles son todos nuestros derechos y nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, así que por ahí las chicas, no siempre, pero son las que suelen venir un poco más resueltas, ¿no? Como, bueno, en este momento estoy trabajando, estoy estudiando, no quiero que se interrumpa mi proyecto de vida, con otras palabras quizás, pero es eso, ¿no? Lo que nosotros justificamos es que interfiere en su proyecto de vida. Ay, Eh, y bueno, por suerte es eso, son como no sé si son como las que más se ven resueltas en términos de que saben que hay un derecho que se tiene que garantizar, ¿no? Como conocen esa herramienta. Después ay, por ahí mujeres más grandes que no, que se enteran ahí, que pueden interrumpir y es toda una novedad y no terminan de entender si lo que están haciendo es legal o no, como, bueno, eso es mucho del tabú de la sociedad, ¿no? Está presente. Pero digo, está presente aún en los profesionales, que muchas veces no se quieren involucrar porque piensan que están haciendo algo ilegal y nada que ver. Así que un poco ah, ese es el panorama de las bien, entrevistas. Lo que nosotros resolvemos en el primer nivel, en las unidades sanitarias, es gestas hasta la tercera semana, con procedimiento medicamentoso. En la situación ideal, o sea, la mujer va a hacer un tratamiento ambulatorio en su casa, se le dan todas las pautas de alarma, se le dice en qué casos tiene que ir a una guardia, en qué casos no, cuando, si tiene hijos, si puede buscar el momento de hacerlo cuando ellos no estén, si se puede organizar, como que todo eso está pensado, si tiene alguna amiga que la acompañe, clave bien, también, que no bien. estén solas, o si su pareja, a veces la pareja acompaña esa decisión y bueno, y se pueden organizar para hacerlo juntos, bueno, todo eso, pero
siempre hay una entrevista que descarta antecedentes de salud, o no como eso, bueno, un poco ver la historia de esa persona para que no tenga alguna contraindicación, si es anémica, si puede sufrir una hemorragia, bueno, en cualquier caso, igual puede acceder al derecho, pero lo que se hace es derivar al segundo nivel de atención porque requiere una internación o otro seguimiento más específico, ¿no? Exacto. Ujú. Qué interesante. Ese es el pre, y después, digamos, como cuando la mujer tiene la fase expulsiva en su casa, de alguna manera, ¿cómo es el seguimiento que hacen ustedes? ¿Le dan La un... indicación siempre es volver a la semana o 10 días para repetir una eco, porque digamos es de 7 a 10 días porque a veces el cuerpo tarda en expulsar los restos, eh, y ahí se ve que esté todo bien, digamos que sus órganos vitales estén bien, a ver cómo sigue ella con la hemorragia, etcétera, y para ver el tema del el anticonceptivo. Eso Bien. es lo que se trabaja mucho en el post. Bueno, ¿qué pasó que no pudo cuidarse hasta ahora? Ay, O que falló el método, o capaz hay que cambiar el método, qué está pasando ahí, para ver cómo podemos reforzar desde el centro de salud, porque bueno, no tenemos todos los métodos disponibles, pero tenemos a disposición, ¿no? Y a veces eso tampoco se sabe, que en la salita uno puede ir y retirar los claro. métodos si no los puede comprar. Ustedes, qué interesante, ustedes les dan también eso, le dan la medicación Ujú, para poder hacer la interrupción medicamentosa en forma cuidada, en su hogar, con ujú, acompañante, ya sea con ujú. la pareja, ya sea con alguien del entorno afectivo, pero también después le dan los métodos anticonceptivos. Claro. Ujú. Bien, muy bien. Sí, Qué sí. buen programa que están llevando. Ahora tenemos misoprostol disponible, ¿no? Que nunca es, bueno, ahora cuando les cuento un poco Sí, los números, nunca es suficiente para la cantidad de mujeres que abortan, por ahora, esperemos que en algún momento lo sea, para eso necesitamos una ley. Pero bueno, antes no había, en el municipio no había misoprostol, entonces lo que hacíamos era a través de la red que venimos conformando con la maternidad y el hospital, eh, armamos un circuito para que la medicación que llegaba a los hospitales, que sí llega porque ellos tienen situaciones donde pueden utilizar el misoprostol sí. eh, en distintas, ¿cómo se dice? En distintas prestaciones de la ginecología pueden usar el misoprostol, entonces tienen como una reserva. eh, lo que hacían eran garantizarnos ellos que la medicación llegue a la mujer, pero era toda una vuelta porque había que hacer el informe, derivarlo, explicar la causal, certificar, porque como entran como muchas más personas en esa intervención, hay que hacerlo bien cuidado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí la mujer llegaba de 6 semanas y cuando le llegaba la medicación estaba de 10, y no es lo Ujú. mismo afrontar si bien todavía estaba en el tiempo correspondiente para hacerlo ambulatorio, digamos, es una pérdida de tiempo, es ansiedad, es angustia, es un montón de cosas que no está bueno. Ahora lo que tiene el misoprostol es que está ahí, que está disponible en la sala, Wow, por lo menos un stock, ¿no? Lo que se ofrece igual es que si la mujer puede comprar, se le hace una receta. No le decía, en el mejor de los casos hay un equipo interdisciplinario. bien. Eh, Toda la articulación que están haciendo con la maternidad sí. Estela Carlotto, con el Ujú. hospital, es una maravilla, ¿no? Y Sí, sí, además porque además tienen con... el doctor, porque a nosotros nos llegan casos, yo estoy en una red, que es la red de Ujú, Mujeres del Oeste, ahora se llama la red feminista del Oeste, donde nos llegan un montón de casos de mujeres, y entonces en general lo que más cuesta las mandamos a los municipios, a los CAP, a los centros más cercanos, unidades sanitarias, donde se encuentren. Zona oeste es muy grande. claro. Lo más difícil de conseguir siempre es el misoprostol, Ujú, porque están recorriendo tal millones cual. de farmacias, o sea, es una locura la búsqueda. Tal También cual. las socorristas, ¿no? Socorro Rosa, que es una Sí. entidad que acompaña si una mujer está sola y no tiene pareja y no tiene un entorno afectivo que la acompañe, son unas hermosas militantes que acompañan Sí. a las mujeres, Y ¿no? además, ellas acompañan mucho también cuando el sistema de salud no da respuestas, No ¿no? da respuesta, fundamentalmente, claro, claro, También claro. tienen que entrar ahí las organizaciones. De hecho, la red de Moreno se formó un poco
el impulso de las organizaciones de mujeres Ay, qué que maravilla. le pedían respuestas al sistema de salud, ¿no? Como, bueno, es necesario, Ay, es menester que se es una conforme urgencia. algo que podamos dar respuesta, y es así. Hoy nuestros teléfonos circulan. Ayer me escribió una compañera de una organización de ahí, de Moreno, para decirme, tengo una mujer de tal zona, ¿dónde la puedo mandar? Bueno, Ahí como que está, lo que se hace es facilitar el acceso, ¿no? ahí Lo está. mismo en la red con el hospital y la maternidad. La maternidad recibe un caudal de mujeres que es impresionante, Impresionante. con el costo político que eso también tiene, ¿no? Porque se las cuestiona que tienen más abortos que partos, que no es una realidad, pero bueno, se cuestionan esas cosas como con muchas dificultades institucionales, y además que como es provincial tiene que recibir todo lo que llega. Entonces José Cepaz, no sé, las que conocen la zona, distintas regiones sanitarias que terminan cayendo en la maternidad. Entonces Ay, el acuerdo que hicimos ahora es que la maternidad, si las mujeres son de Moreno y están de pocas semanas, que lo pueden resolver ambulatoriamente, nos las derivan por un sistema que tenemos, un circuito interno, a nosotros. Nosotros la demandamos a la unidad sanitaria que más cerquita le queda, y nos garantizamos de que el municipio se ocupe de dar respuesta a las mujeres del municipio. Y así ay, liberamos un poco a la maternidad, que atiende gente de muchos municipios. ay, ahí Que está. sobre todo en nuestros municipios vecinos vienen como arrancando recién en trabajar el aborto. Entonces por ahí tenés una salita en un municipio como Merlo, que es enorme. Entonces todas esas mujeres van a Moreno, porque además Claro, del boca en boca saben que se claro, resuelve. claro, claro, Como Morón viene trabajando hace muchos años bastante bien con el tema, claro. entonces termina Ga- pasando un poco eso. Gaby, esto de la Ujú. accesibilidad es muy importante. A ver, ahora a mí me gustaría un poco esto de las estadísticas y Ujú. causales, porque es muy interesante saber cómo llega una mujer a esta situación, Ujú. a tener que Bien. atravesar. Con respecto a las estadísticas, lo importante es que, digo, lo importante de que haya personas poniéndole la cabeza hace un tiempo a esto es que hay una necesidad enorme de tener números, de cuántas son las mujeres que abortan, ¿no? Ustedes saben que siempre se dice que por año en Argentina abortan más de 500.000 personas, mujeres o personas gestantes, y en realidad ahí ese cálculo siempre es estimativo, porque como no hay una base de registro a nivel nacional, existen distintos sistemas informativos como el CISA o diferentes, donde se cargan los nacimientos, entonces uno va teniendo números a nivel nacional. Los abortos no se cargan en ningún lado. Eh, entonces se hacen unos cálculos que tienen que ver con la cantidad de bebés nacidos, sobre los egresos hospitalarios, sobre los embarazos de alto riesgo, qué sé yo, y más o menos se saca un número de las cantidades. Es mucho más complejo de lo que yo lo digo, pero bueno, Sí, digo, ahí se saca un número estimativo porque no hay una base de datos propia, ¿no? Ahora, como tenemos programa provincial y programa nacional, seguramente eso se va a revertir porque el tema está sobre la mesa. Lo que nosotros venimos haciendo en Moreno es, desde esta red, construir los números que tenemos nosotras desde las unidades sanitarias, la maternidad y el hospital, y ahí vamos sacando más o menos cuántos abortos tenemos por año. Ahora queremos agilizar y que sea, hicimos de hecho un balance del acceso a la salud sexual en pandemia, porque sí, nosotros trabajamos fuertemente en seguir garantizando que las mujeres sepan que pueden ir a retirar el método igual. O sea, como era prioridad la salud sexual más allá de que no tuvieras COVID, eh, los primeros meses se trabajó muy fuerte en eso. De hecho, nos pasó en algún momento que empezaron a llegar muchas mujeres con edades gestacionales avanzadas, porque ujú. creyeron que no se estaba Claro, trabajando, claro, claro, y ellas no querían seguir con ese embarazo, pero pensaron que claro. no las iban a atender, y las gestas llegaron a muy avanzada edad gestacional. Bueno, nada, lo que les decía es que hicimos un balance en junio y en agosto otro recorte. Y lo que sacamos es que solo desde el municipio atendimos más de 800 ILES en lo que va del 2020, que es mucho más que el año pasado, que en todo el año hicimos 700, por ejemplo. Ah, mira vos. 725, una cosa así. O sea, hay Bueno, algo de la información también que circula y que hace que muchas mujeres más accedan. Digo, y esto es importante porque nosotros trabajamos fuertemente la campaña del aborto el año pasado, sobre todo porque tuvimos 2 muertes por aborto clandestino en Moreno. ay, Una mujer que se había colocado
Perejil y estaba a la vuelta de una unidad sanitaria que tenía consejerías y nunca llegó a la unidad sanitaria. Entonces, bueno, como después tenemos también comorbilidades, ¿no? Un montón de mujeres que pierden el útero, que esas tampoco quedan mucho registro en ningún lado. Nos dicen del hospital, vamos, entrevistamos, 25 años, me tocó una vez entrevistar a una chica que estaba en pareja, que estaba bien, que tenía una nena, pero que no quería, y que había ido a retirar el método y no había, y bueno, una cosa y otra, quedó embarazada y una enfermera del barrio le ofreció por 2.000 pesos ponerle una sonda. Eso se complicó, la enfermera desapareció, qué sé yo, y ella terminó con una histerectomía con 25 años. Wow, tremendo. Horrible. Estos son los Por eso casos. es tan importante que se sepa, digamos, porque Claro, después claro. podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pensar yo nunca lo haría, qué situación extrema te lleva a esa situación, y eso estamos todos de acuerdo, pero la verdad es que las mujeres abortan igual. Entonces, Exacto, el sistema de salud se tiene que hacer cargo de que es una prestación, que es exacto. una demanda que hay que atender, porque si no van a seguir muriendo mujeres en la clandestinidad, Sí. ¿no? Yo cuando abro las charlas o los talleres que doy, a pesar que hablamos de duelo gestacional y perinatal, ¿Mm? que es el duelo, digamos, cuando vienen situaciones de pérdidas gestacionales, digamos, no buscadas, ¿no? Cuando uno espera la vida realmente. Pero abro todas las formaciones diciendo, una mujer muere cada 10 minutos en el mundo por un aborto clandestino. Ujú, Para que, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, ujú, hace ya unos años, igual como en los países del tercer mundo no hay estadísticas, realmente no se sabe, pero es tan impactante, porque como vos ujú. decís, realmente sucede, aunque no, por lo cual la salud pública se tiene que hacer cargo de eso. Tal cual, Por tal eso cual. hay autores que dicen que las mujeres que mueren por abortos clandestinos son femicidios a cargo del Estado, ¿no? Ujú. Algunos autores, ¿no? O autoras feministas. Es tremendo, porque además si uno se pone a pensar lo que puede llevar a una mujer a meterse, digamos, estamos en el 2020 y seguimos hablando de perchas, seguimos hablando de agujas de tejer, cosas que Sí, impensadas, y imagínate la desesperación en la que una persona tiene que estar para someterse a algo así. Entonces, bueno, más allá de lo que uno haría o no haría, la verdad es que hay una necesidad, y sobre todo en las poblaciones, por más lo menos en mi caso, de marginales, municipios ¿sí? tan pobres o no, como bueno, con muchas carencias, no es lo mismo. Porque además siempre que hablamos de derechos sexuales estamos hablando de mujeres pobres, ¿no? Porque es un problema de clase también, ¿no? Es un problema, Seguramente hay muchas chicas con recursos que abortan, pero no nos enteramos porque tienen la no plata nos para pagarlo, enteramos, bueno. Lo tienen, cual es terrible igual, ¿no? Porque ahí el es proceso de esa clandestinidad es terrible igual para esa mujer. terrible igual. Es Pero terrible bueno, igual, no nos enteramos como sistema de salud, pero no digamos. nos enteramos si no hay estadísticas, No hay ¿no? estadística, tal cual, porque hay un gran negocio, Porque ni es un hablar. gran negocio. Ujú, Yo te iba a preguntar, Gaby, porque ayer que estuvimos, o estos días que estuvimos charlando, a mí me quedaron mucho para que le llegue a las alumnas los testimonios, con ejemplos, ujú, porque a mí lo que me impactaron fueron las causales de violencia, ¿no? ujú, Que son todas estas situaciones donde en la pareja la violencia está naturalizada, está ujú, normalizada, y entonces son las mujeres que se sienten, están totalmente sometidas a tal cual. situaciones donde, nada, me gustaría que vos puedas compartir, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Algunos casos. Sí, yo digo también, habiéndome especializado algo en el tema y todas acá, creo que un poco algo hemos leído en estos tiempos, porque bueno, es un tema que está también sobre la mesa gracias al feminismo. De la violencia no hay clase social para la violencia, ¿no? Pero en el caso de las poblaciones vulnerables, es eso, hay una suma de vulnerabilidades Ahí que está. llevan a que esa violencia sea mucho más extrema, ¿no? Como, bueno, no es solo un tipo que psicopatea a su pareja, o que la persigue, o que no la deja verse con amigos, ¿no? Que eso es súper violento, sino que hay abusos cotidianos súper violentos, ¿no? Y las mujeres los relatan a veces entendiendo que están en una situación de violencia, y a veces no, simplemente la desesperación la llevó a la unidad sanitaria y dice, no quiero tener este hijo porque me tiene todo el tiempo embarazada, porque no me deja
tomar un Porque ella tiene anticonceptivo. 6, 7, 8 hijos y no me deja tomar anticonceptivos. Y Más, tenemos un estudio, tenemos una deuda pendiente con el estudio de las multíparas. Nosotros tenemos mujeres de 12 gestas, 14 gestas, y que tenemos mujeres, inclusive, vieron que en algún momento se hablaba mucho de, bueno, pero si es así van a abortar, en vez de tomar el método anticonceptivo van a abortar, y la verdad que en todo este tiempo que estoy ahí me pasó una o dos veces de que se repitiera un aborto, por ejemplo, una mujer aborte 2 veces consecutivas o 3, y en general tienen que ver con estas situaciones, mujeres que están totalmente destruidas, digamos, ¿no? En una situación donde no tienen posibilidad de decidir casi nada. Y llegan a la sala porque saben que alguien las va a ayudar, pero después no las podés ubicar más, porque están en una situación tan vulnerable. Yo te contaba el otro día que a mí me tocó acompañar a una mujer que estaba en el hospital y hicimos toda una estrategia para que ella pudiera abortar sin que el marido supiera, y el tipo estaba ahí, plantado en el hospital, con 5 o 6 chiquitos, y a él le habíamos dicho que ella estaba en una complicación, y bueno, y que tenía que verla una médica, y la idea era que se quede internada con la excusa de que el embarazo estaba en riesgo, o algo así. Y el mismo sistema la expulsó, el mismo hospital decidió que si el padre no estaba de acuerdo y él también tenía derechos, cuando nosotros le estábamos diciendo que era un violento, que la piba estaba, bueno, nada, la piba se fue sin abortar, sin resolver esa situación, por supuesto no volvió más al centro de salud porque ahí la traicionaron de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil también porque los mismos profesionales se encuentran sin herramientas. Nosotros como que tratamos de ver, bueno, cuándo vamos a trabajar y de qué manera vamos a encarar la situación de violencia. Hoy hay que resolver el aborto, después veremos cómo sigue esa situación, porque pues, la mujer puede que salga como de esa relación como puede que no. claro, Y bueno, los que tienen alguna experiencia saben en violencia que es muy difícil también salir de esa situación. No es que alguien te dice, che, mirá, me parece que estás en una situación de violencia y dicen, bueno, listo, me separo. Si fuera tan sencillo por ahí. Pero bueno, es una suma de vulnerabilidades que hace que las mujeres lleguen a situaciones súper extremas, ¿no? Ya casi sin registro de su propio bienestar, porque en claro. una realidad así, ¿quién puede? Lo único que entienden es que no pueden criar otro hijo, que ya no pueden más con esa realidad, ¿no? Es tremendo. Es Y de tremendo. eso nosotros tratamos de armar estadística ahora de la situación de violencia. Sacamos algún porcentaje, el tema es que es lo que decimos, hay muchas mujeres que por ahí llegan en el momento del desborde y cuentan o relatan que es una situación de violencia, la violencia sexual es la más difícil de identificar, como esto, bueno, él no quiere usar preservativos o él no me deja tomar anticonceptivos, lo dicen quizá al pasar y no como una situación de violencia, entonces ahí hay otras cosas a trabajar. Pero bueno, también puede pasar que eso no surja en la entrevista. Si Claro, la entrevista no es buena y estamos medio apurados, ustedes imagínense que el centro de salud atiende un montón de gente, en el medio mete una entrevista de interrupción, a veces es de buena calidad y a veces es resolutiva. Esta es claro, la realidad. claro. Entonces por ahí nos perdemos algo en la estadística, pero bueno, estamos tratando de registrar también que dentro de las causales. Después hay muchas causales de salud, yo como no soy médica hay algunas cosas que pido apoyo a mis compañeras médicas, pero bueno, los médicos que reciben en la unidad sanitaria hacen el informe y dicen, no, bueno, no se puede, el misoprostol en este caso es contraindicado o no puede ser ambulatorio por los antecedentes que tiene la mujer, o hace poquito derivamos una que estaba de muy poquitas semanas porque tenía diferentes cardiopatías y bueno, ella misma decía yo no voy a poder afrontar un embarazo, ya me lo dijeron muchas veces, bueno. El tema es que pasa después ahí en ese post, ¿no? Lo Me que habías decíamos, contado un bueno, caso que me llamó la atención, donde un médico le había dicho a esa mujer que si te volvía a quedar embarazada se iba a morir se iba a en el morir, parto. Entonces esa tal mujer cual, llegó que habíamos desesperada. hablado Sí, en la formación, siempre hablamos, ¿no? De, sí. de la poca delicadeza del sistema de salud,
y de los médicos en general. Que lo Hay mujeres decretaron. que, esta mujer llegó a la consejería diciendo que por favor quería interrumpir porque en su último embarazo había tenido tremendas hemorragias y casi se moría. Además me dijeron que si yo volvía a quedar embarazada me iba a morir. Eh, entonces estaba aterrada la mujer y por ahí estaba en condiciones de hacerlo ambulatoriamente, pero no estaba en condiciones emocionales de afrontarlo. Entonces Ay, igual se deriva al segundo nivel, digamos, ¿no? Porque muchas veces ahí hay otra línea fina que no nos da el tiempo para trabajarlo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que, por ejemplo, falla el procedimiento. sí, Y hace otro intento y falla también. Y a veces no hay una condición clínica no sé, de la resistencia al misoprostol, ¿no? Y después va a la internación, porque ella está segura que lo quiere interrumpir, eh, y en la internación tarda, algo que se resuelve de un día en 2 días, ya estoy una semana internada, por ejemplo, y yo digo, bueno, ¿cuánto juega ahí lo emocional? Que nosotros no podemos ay, atenderlo, lamentablemente, ¿qué está tristemente. reteniendo? ¿Qué está reteniendo? Que se pueda. Claro, es terrible, es tremendo, y nos encontramos diciendo, che, fulanita de tal todavía está internada, pobre mujer, y bueno, es un número más de la estadística, no se te pierde ahí, porque hacer el seguimiento uno por uno es muy difícil Es muy con la difícil. cantidad de mujeres que acceden. Pero bueno, me divagué un poco ahora. No, no, súper interesante ese caso, porque yo tengo varios casos que Ujú, acompañé, que falló el misoprostol y después tuvo que ujú, hacer intervención quirúrgica y fue muy dramática. ujú. Como las mismas mujeres cuando tienen un aborto espontáneo, el cuerpo no lo termina de despedir, el Bueno, manejo expectante, ¿no? tal No se cual. termina, puede demorar hasta 8 semanas y finalmente no lo termina de despedir completamente y tiene que ir a un legrado también. Ujú, tal cual. Son situaciones donde Bueno, emocionalmente. también sucede mucho esto nosotros hacemos lo bueno. Hoy pensaba a la mañana en esta entrevista y pensaba que nosotros en Moreno también tenemos distintas unidades sanitarias que tienen ecografías, que es un montón eso, porque las ecografías, el aparato es carísimo, Sí, por lo general son ginecólogos las que la sí, realizan, que sí. eh, es una disciplina con muchas particularidades a la hora de trabajar en el sistema de salud público, ¿no? Porque, bueno, medio que hacen su propia política, no podemos nunca reunirnos en una red, no podemos, pero bueno, están ahí, son parte, muy difícil. Tenemos como contados los que son piolas o accesibles, ¿no? Pero bueno, las mujeres acceden a una ecografía si no la pueden pagar, que eso es un montón, Un la del pre y la del montón. post. Y a veces cuando la edad gestacional es muy chica y no se ve embrión, esto, digamos, se puede usar igual el misoprostol, esto la ley dice que es así, pero bueno, a veces conviene un poco esperar eh, para confirmar que haya una gesta, porque lo que puede pasar es que sea un embrión retenido, un huevo muerto y retenido se le llama, y la conducta es expectante, ¿no? Y ahí un montón también, un mundo para analizar, porque entre la ansiedad de la mujer, por resolverlo, ¿no? Porque ¿quién quiere estar en esa situación? Y muchas veces terminan en una intervención quirúrgica porque no logran despedirlo de alguna manera. Despedirlo, mirá, simbólicamente, despedirlo. Sí, Claro. tremendo. ¿Cómo Y el terminamos? cuerpo. Digamos, terminamos teniendo que traducir ya cierta implicancia subjetiva en estos procesos. Ujú, Y que bueno, que como estamos en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en la salud pública, es ya mucho el avance del campo feminista y todo lo que ujú, se ha logrado. Todavía falta un tiempo más para poder contemplar esta tal otra cual. cuestión simbólica de subjetiva como es la despedida, cómo es el después de ese Ujú. proceso, ¿no? No, y sobre todo porque era lo que charlábamos nosotras, ¿no? Bueno, hay una cuestión medio que es políticamente incorrecta hablar de un duelo en un aborto, porque bueno, Exacto, porque justamente los discursos pro vida o claro, antiderechos claro. se basan mucho en esto de que la mujer queda traumada, de que no es buena para nadie. Y la verdad es que nosotros
lo charlamos muchos en nuestras redes, y hay muchas mujeres que de verdad se sienten aliviadas, no es que no, ¿no? Como ahí los síntomas que aparecen luego, es como hay un gran alivio, pero también hay algo para procesar, es como Hay un gran alivio. algunas tendrán que hacer un duelo, otras quizás no, quizás lo que hacen es otra cosa, ¿no? Pero hay una parte que nos está faltando, pero si nos está faltando empatía para el duelo perinatal, ¿no? Con el que se supone nadie va a cuestionar, imagínate para un aborto. Que lo que nosotros estamos tratando es que por lo menos las traten bien, que ya es un avance, ¿no? Es como, bueno, es lo que te decía el otro día, el acceso, por lo menos en mi experiencia en Moreno, el acceso está garantizado. Ahora hay que mejorar las condiciones, porque hay mujeres que abortan en la sala de maternidad, o sea, con otros bebitos llorando al lado, o sea, eso, el impacto psicológico, emocional que eso tiene es muy fuerte. Y el sistema de salud no está pudiendo abarcar esa cuestión. Entonces, bueno, hay una falta ahí. Quiero tomar esto último que decís porque es re valioso. No podemos hablar de duelo todavía porque son los argumentos de toda esta otra, digamos, mirada que es provida, que utiliza estos argumentos de lo traumático como para invalidar un derecho y una cuestión, digamos, que no me voy a meter, pero bastante polémica, ¿no es cierto? Pero por otro lado, vos decís, Gaby, que en realidad lo que siempre conversamos es que hay que integrar la experiencia, más allá de si no hay un vínculo, si no hay, digamos, cómo deseo. ese deseo, ese derecho vulnerado. Pero bueno, hay que integrar la experiencia y esto es necesario porque si no queda ahí algo como que va a trabajar a nivel inconsciente y con los años puede llegar a generar o no cierta sintomatología, otro tipo de sintomatología. Pero estamos en un momento, como vos decís, de garantizar derechos, de garantizar mejores condiciones. Claro, estamos garantizando, o sea, lo que estamos hoy buscando es garantizar que una mujer no se muera por abortar en su casa. Entonces, fundamentalmente. de ahí a la calidad que debería haber o que debiera haber, o lo que no entienden, una mirada integral, ¿no? Porque además es eso, si nos pasamos diciendo que todos los cuerpos son distintos, que todas las mujeres somos diferentes, que obviamente ese proceso no es lo mismo para dos mujeres, ¿no? Sí hay experiencias que pudo iniciar la maternidad, que después se cortó con la pandemia, de hacer un post grupal. Eso también es re interesante, como todo lo que nos encuentra, lo que nos aúne, nos aúna, ¿no? Y decir, bueno, me pasaron determinadas cuestiones, identificarse con otra compañera, eso siempre es vital, siempre es para adelante, siempre es vida, ¿no? Como siempre es un abrazo, me parece. Aprovecho, Gaby, para mandarle un saludo, si nos ven en algún momento, a las colegas que yo quiero mucho, a Verónica Siniaco, ¡ay, sí! a Nati Capriglione. Bueno, son unas genias. Ellas me invitaron en 2 o 3 oportunidades a dar talleres y compartir, ¿no? Todos estos temas que nos convocan. Así que sé que este proyecto estuvo en pie realmente al armar los grupos post. ¿Sí? Y armaron unos proyectos hermosos las chicas también. Sí. En el pre también. Son unas genias las compas. Sí, el pre muchas veces se hace grupal también, porque hay hay información que es más general, y ahí después hacen la entrevista individual. Y está bueno porque por ahí alguna se anima a preguntar algo que otra no, entonces por ahí como no se animó se quedó con la duda. Siempre juntas es mejor. El grupal es mejor. Sin dudas. Y Gaby, bueno, no, lo que te quería decir en relación al duelo, perdón, las compañeras, Nati, Vero, yo hablo con ellas todos los días porque el circuito funciona así, ¿no? Decía que además pensar en un segundo trimestre, de un aborto en un segundo trimestre, que estamos hablando, nosotros muchas veces no hacemos obviamente no hacemos la práctica, pero sí acompañamos a esas mujeres desde los equipos del primer nivel. Y siempre también ahí hay una deuda porque es difícil, porque una vez que entra al hospital parece que no tenemos como el ida y vuelta, así es con la maternidad, sí. Inclusive como ellas tienen interdisciplina, por ahí te pueden decir, che, la mujer me dijo tal cosa, ustedes lo vienen trabajando, la acompañamos nosotros, ¿cómo hacemos? ¿No? Está eso. Pero lo cierto es que un segundo trimestre no es lo mismo, despedir un feto de 8 semanas o 6 semanas, con las compañeras que tuvieron esa experiencia lo sabrán,
que un feto mayor, de mayor edad gestacional, ¿no? No es lo mismo lo que el cuerpo procesa ni lo que la psiquis procesa. Entonces, y eso también está poco atendido, ¿no? Como, bueno, es como si fuera todo lo mismo y la verdad es que no lo es. De la maternidad, ellos a veces hacen seguimientos psicológicos ahí, Sí, terapéuticos, sí. pero bueno, es eso, es tanta la demanda también que seguro hay un montón que se nos Claro, y seguro que se pierden. nos pierde. Hay mujeres que resuelven en otros hospitales, por ejemplo, nos ha pasado derivar al Álvarez cuando no podíamos resolver en Moreno, porque la maternidad resuelve hasta la semana 16. Si son 17, 18, 19, 20 semanas, tienen que ir al hospital provincial o a otros hospitales si no hay lugar ahí. Claro. Y bueno, y ahí es nada, perdemos todo el seguimiento, ¿no? Porque es la mujer en ese hospital. Derivan al Álvarez, bueno, nosotros yo también di Ujú, charlas en el Álvarez y ahí tenemos un grupo de colegas que aprecio mucho. ujú, Ah, bueno, nada, pero tremendo esto que, primero quiero dos o tres cosas resaltar de todo lo que venís diciendo. Me quedó esto mucho de la suma de vulnerabilidades, ¿no? ujú, Y me quedó esto mucho de aborto clandestino, duelo clandestino, ¿no? Como ujú. si ya el duelo por las pérdidas espontáneas es desautorizado, es invalidado. Imaginemos, ¿no? Lo tremendo y lo doblemente tabú condenado, doblemente clandestino, como quedan estos procesos después en lo interno, en el psiquismo, como, como en una reunión escuché a una mujer decir, cuando te dicen no podés llorar, como si vos lo elegiste, ¿cómo vas a estar mal si vos lo elegiste, ¿no? Claro, Esta doble condena, de alguna manera. Y tremendo. último también, que quiero tomar del segundo nivel de atención, que vos decís, es mucho más complejo y más difícil un embarazo avanzado, Ujú, un proceso incipiente, porque ujú. es totalmente diferente la situación. ¿Mm? Y además es eso, a veces las mujeres llegan a esa edad gestacional o porque el sistema de salud no pudo dar respuesta inmediata, que eso pasa, a veces la semana, por ahí la mujer llegó de 16 semanas, que ya es un montón, Ujú, pero llegó a la semana 20 porque el sistema de salud no pudo resolver antes. ujú. Y a veces tiene que ver con esa suma de vulnerabilidades. Hay Ah, mujeres que por ahí tienen una gesta de 4 meses y ni se dieron cuenta que estaban embarazadas, porque es tanta la vulnerabilidad en la que se encuentran. tanta la Y dicen, violencia, yo pensé que, no no sé, registro del cuerpo, Gaby, el no registro del nada. cuerpo, nada. Entonces digo, ¿ahí qué hacemos? Volvemos a condenar a esa mujer que ya está en una situación súper extrema, digamos, juzgando desde nuestro lugar cómo puede Claro, hacer algo así, o porque es heavy, nadie dice que no es heavy realizar una práctica con una edad gestacional avanzada, digo, para el personal de salud, ¿no? Para los que están adentro del hospital y se resisten a realizar la práctica. Nadie dice que es fácil. El tema es que ahí hay una mujer que tiene una vida muy difícil también, ¿no? Y empatizar por lo general cuesta mucho con ese, por lo general se las maltrata y bastante, ¿no? claro. Sobre todo en esas instancias en las que están internadas. Con tortura, como te contaba el otro día, ¿no? A veces es dilatando el proceso, no hay como en el protocolo que les compartí, ustedes pueden ver que está cómo es el procedimiento medicamentoso, cuántas horas, cuántas pastillas, etcétera, y Claro. a veces dilatan eso, o sea, está protocolizado cómo hay que hacerlo. Y a Sí, veces lo hacen diferente y la tienen ahí sufriendo una semana, ¿no? Un castigo, una como un tortura castigo dentro del sistema, ¿no? enorme, enorme. Enorme. Es Yo muy pensaba, difícil. es muy difícil. El protocolo se lo vamos a compartir a las compañeras Ujú. porque vos nos acercaste el material para que las chicas sepan que tienen el PDF. Y bueno, vamos a ir redondeando más o menos, Gaby, que Sí. estamos en el horario. Ujú. ¿Cómo te gustaría que podamos cerrar? Porque la verdad que fue muy rica la entrevista. Me dan ganas de seguir charlando y armar otros encuentros. Pero bueno, es un poco como una introducción al tema para la compañera, ¿no? No, por ahí transmitirles, sé que muchas de nuestras compañeras están en el sistema de salud, entonces Sí, alguna información tienen, sí. si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, si quieren que compartamos experiencias, obviamente estoy a Sí, lo disposición. vamos a hacer en clase.
buenísimo. Y después, para las compas que por ahí no vienen del sistema de salud y que este es un tema nuevo y que también les debe mover, me imagino yo, un montón de cosas porque, digo esto, pareciera que siempre estamos como en un versus entre las que queremos y no podemos o no pudimos, y Claro, nos pasó esta desgracia, y las que lo hacen como si fuese, ¿no? En el imaginario está como si claro, fuese... un Es muy deporte. difícil. Yo lo que les diría es, lo que me gustaría transmitirles es que son situaciones muy, muy complejas y muy difíciles, y creo que es una forma de sanarnos a todas, tratar de abrazarnos en las experiencias que nos tocan, ¿no? Ahí está, Porque que elegimos y que nos tocan también, porque ahí está, hay cosas que elegimos y cosas que no. ahí está, Y que podamos elegir hoy ahí está. cuándo y cómo maternar es una conquista milenaria, diría yo, ¿no? Milenaria, Ancestral, muy, muy milenaria. grande, y es necesario que podamos todas romper con las cosas que nos atraviesan, digamos, a todes nos atraviesan cuestiones frente al aborto, porque no es cualquier cosa, ¿no? No es un tema muy delicado y nosotros les proponemos a los profesionales que atienden y entrevistan a mujeres que todo el tiempo revisen, que hagan reunión de equipo, que nos llamen cuando tengan dudas y sea necesario, ¿no? Como, bueno, atendernos a nosotros también, porque es una Mirá, problemática que mueve mucha estructura, mueve mucho desde lo emocional, a veces porque empatizamos, a veces porque nos genera profundo rechazo. Bueno, somos humanos, nos pasan estas cosas, pero es un tema que hay que tratar de abrirlo para que, como se viene abriendo, ¿no? Hoy se habla de sí, sí, aborto en sí, todas las sí, mesas, en todas las casas, todas y las eso es mesas. gracias al Sí. feminismo. Y yo espero que en algún momento podamos hablar de duelos en todas las mesas y en todas Ay, las casas también, qué hermosa, porque a Gaby. mí me Duelo convocó en cuanto, conocerte, André, en sí, esa formación de doulas que me sí, encantó, y me convocó también una experiencia de una amiga muy cercana con una pérdida perinatal, sí, y me convocó desde mi profesión y desde mi trabajo actual, que me parece que es necesario hablar de estos temas y profundizar, ¿no? Bueno, absolutamente. estamos trabajando en el aborto, pero necesitamos hablar de qué pasa con esas mujeres después de que atraviesan ese proceso. Veamos lo que se puede hacer, pero digamos, estamos en ese camino, y la verdad es que me conmueve mucho esta formación, me emociona un montón ver a mis compañeras, escucharlas, ver la polenta que tienen, me motiva muchísimo, Qué y lindo. estoy muy feliz de compartir con Wow, ustedes. Gaby, me emociona también a mí escucharte porque, bueno, estamos pensando juntas en voz alta todo el tiempo y repreguntándonos un montón de cosas. Yo sentí esto que vos, esto último quiero retomar cuando decías, no juzguemos, no nos juzguemos, mujeres, son todas situaciones que todas hemos tenido que atravesar y si no hicimos, nosotras han sido nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestra compañera de trabajo, esto es de todas, no nos juzguemos, abracemos esto. Esta Ujú, instancia femenina, como decís, elegir el derecho, cómo maternar, nos llevó ujú, milenios. Entonces tal es cual. como una invitación a no juzgar y a mirarnos con buenos ojos. Yo siempre digo que a veces en una misma mujer a lo largo de toda su vida ha tenido que atravesar las dos experiencias, Ujú, la involuntaria y la gestacional, y o una antes o una después, o intercaladas. Pero entonces una queda bajo el olvido de la represión, ujú, como siguen siendo duelos desautorizados y estos son más tabú todavía, y después, si es una situación no elaborada y no trabajada, queda una condena en lo inconsciente como una programación y tiene tal la cual. potencia como en tanto Tal programa. cual, que se convierte en Automáticamente. tumores, ¿no? Claro, yo digo, el duelo no realizado es como una sustancia corrosiva que va quemando por dentro, Ujú, ¿no? Y va tomando las distintas áreas de la mujer. Y puede trabajar como un tumor encapsulado, ujú, silencioso, que empieza a trabajar por años sin que lo sepamos. Y en muchos casos no solo genera depresiones y otras situaciones de crisis personales, de pareja, madres no disponibles cuando hay otros niños en la crianza porque quedaron tomadas por el duelo, sino que además generan en algunos casos patrones de repetición, que son mujeres o que no pueden volver a quedar embarazadas o que tienen pérdidas en forma, se reitera, se replica el patrón o de la interrupción o de la pérdida. Entonces, por tal eso cual.
necesario que en algún momento, cuando el tiempo, este tiempo histórico nos posibilite, incluir el tema de la agenda feminista, ¿no es cierto? O en la agenda de la salud pública, no feminista, Ujú. en la agenda de la salud pública. Pero me Ni gustaría hablar, estar con esto, lo hermoso de no juzgarnos, de abrazarnos porque tal es cual. un valor femenino. Y de tener esa mirada amorosa, digamos, ¿no? Nosotras sabemos que se nos condena por todo. Si maternamos, la manera de maternar siempre es cuestionada. Si pariste en una institución, si tuviste cesárea, si pariste en tu casa, todo es cuestionable. Todo es cuestionable. Si elegiste, si abortaste y estás bien, sos un monstruo. Si abortaste y estás triste, o si tuviste una pérdida gestacional pequeña y estás muy triste, ay, para tanto, todo es juzgado para Todo nosotras, juzgar, ¿no? todo es. Todo es juzgado. Entonces, yo creo que el Exactamente. gran trabajo es que la gran revolución es que nosotras mismas nos Ah, miremos más amorosamente y bueno, y ah, así con buenas. construiremos un mundo mejor. Ay, qué hermoso, Gaby, escucharte, qué placer. Bueno, vamos a redondear con esto. Así que bueno, nos Me vemos encantó. en estos días con las compas y que Dale. disfruten el video, que es un hermosísimo el video. Gracias, Gaby, Gracias, te Sandra. agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos.